La casa de mis sueños estaba en medio de un bosque espeso y silencioso. Me mudé allí después de años de buscar el lugar perfecto para vivir, lejos del ruido y la contaminación de la ciudad. Al principio, todo parecía perfecto. La casa era antigua, pero estaba bien conservada, con un porche amplio y una chimenea que crepitaba en las noches frías. Sin embargo, pronto comencé a notar cosas extrañas. Los árboles que rodeaban la casa parecían moverse por sí mismos, y las ramas golpeaban las ventanas con un ritmo monótono. Me decía a mí mismo que era el viento, pero la sensación de estar siendo observado no me abandonaba. Una noche, mientras estaba sentado en el porche, vi una figura en el bosque. No podía distinguir sus rasgos, pero parecía estar mirándome fijamente. Me levanté para entrar en la casa, pero la figura había desaparecido. Al día siguiente, encontré un viejo diario en el ático. Pertenecía a una mujer que había vivido en la casa décadas atrás. Describía una serie de eventos sobrenaturales que la habían llevado a la locura. Me reí, pensando que era una historia absurda, pero a medida que avanzaba en la lectura, comencé a sentir una conexión extraña con la mujer. Sus palabras parecían describir mi propia experiencia. La tensión creció dentro de mí y comencé a cuestionar mi propia cordura. Una noche, mientras leía el diario, escuché un golpe en la puerta. Al abrir, no había nadie, pero en el porche encontré una nota que decía: «Estoy aquí». Me di cuenta de que la mujer del diario no estaba loca y que yo no estaba solo en la casa. De repente, las luces se apagaron y me quedé en la oscuridad total. Cuando se encendieron de nuevo, vi mi propio rostro en el espejo del salón, pero con los ojos negros como el carbón. Me di la vuelta y vi a la mujer del diario detrás de mí, sonriendo. Entonces, comprendí que yo era ella y que siempre lo había sido. La casa había estado vacía durante años. Su estructura imponente y decadente se alzaba en medio de un jardín descuidado y lleno de maleza. Los vecinos evitaban hablar de ella. Susurraban historias de extraños sucesos y desapariciones. Pero yo siempre me sentía atraído por lugares así. Había algo que me llamaba, algo que me hacía querer descubrir sus secretos. Un día decidí entrar. La puerta principal crujió al abrirse y me recibió un pasillo oscuro y polvoriento. La casa olía a viejo y a cerrado, pero había algo más, un olor sutil que no lograba identificar. Empecé a explorar, habitación por habitación, cada una llena de muebles cubiertos de polvo y telarañas. En la cocina encontré una taza con restos de café frío, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Me estremecí. No había nadie en la casa, o eso creía. Subí al piso superior. Allí encontré un cuarto que parecía no haber sido tocado en años, un cuarto de niño con juguetes y ropa de bebé. Me senté en la cama. Sentí una presencia a mi alrededor. El aire parecía vibrar con una energía extraña. De repente escuché un ruido, un llanto débil que venía de abajo. Me levanté y bajé corriendo, pero no había nadie. El llanto cesó. El silencio fue total. Volví al cuarto del niño. Allí encontré algo que me heló la sangre, una fotografía de mí mismo cuando era niño, con una sonrisa en el rostro y un juguete en la mano. No entendía. Nunca había estado allí. Nunca había visto esa foto. De pronto el llanto volvió, esta vez más fuerte, más cerca. Me di la vuelta y vi mi propio reflejo en un espejo, pero no era yo. Era un niño de unos 5 años, con ojos negros y una sonrisa siniestra. Me desperté en el sofá de mi sala. Todo había sido un sueño, o eso pensé. Pero al levantarme, vi algo que me hizo dudar. Una taza con restos de café frío en la mesa de centro, igual que la que encontré en la casa abandonada.
La casa estaba en el borde del pueblo, rodeada de árboles que parecían susurrar en la oscuridad. Era una construcción antigua, con paredes de piedra y ventanas que miraban como ojos vacíos. Nunca había sido ocupada durante mucho tiempo. Siempre había algo que hacía que la gente se marchara. Llegué una tarde de otoño, cuando el sol se escondía detrás de las montañas. La puerta crujió al abrirse, como si protestara por mi entrada. El interior estaba polvoriento, pero había algo que parecía haber sido preparado para mí. En la cocina, encontré una tetera con té caliente, como si alguien hubiera salido un momento antes. Subí las escaleras, sintiendo el crujido de cada peldaño bajo mis pies. En el dormitorio, había una cama hecha, con sábanas limpias y una manta que parecía estar esperando a que alguien se acostara. Comencé a sentir una sensación extraña, como si no estuviera solo. Empecé a explorar la casa, buscando alguna señal de vida. Encontré un diario en el desván, perteneciente a una mujer que había vivido allí décadas atrás. A medida que leía, descubrí que la mujer había estado experimentando cosas extrañas, escuchaba voces y veía sombras. Me di cuenta de que la casa no estaba vacía. Alguien o algo había estado allí todo el tiempo. De repente, escuché un ruido en la planta baja. Bajé corriendo, pero no había nadie. Volví a subir, y al llegar al dormitorio, vi mi propio nombre escrito en el espejo, con una fecha y una hora que coincidían con el momento en que yo estaba allí. Me quedé paralizado. El espejo comenzó a empañarse y mi nombre desapareció. De repente, el espejo se rompió y aparecí en las páginas del diario, leyendo sobre mí mismo, como si siempre hubiera estado allí, atrapado en la casa, en el tiempo, en la historia de la mujer que me precedió. La casa en la colina había estado vacía durante años, su belleza deteriorada por el paso del tiempo. Los vecinos evitaban hablar de ella, como si su silencio pudiera mantener a raya lo que fuera que la habitaba. Un día, decidí alquilarla, atraído por su historia y su arquitectura imponente. Al llegar, noté que la puerta principal estaba ligeramente abierta, como si alguien me estuviera esperando. La empujé con cuidado y entré, llamando en voz alta para ver si había alguien. El eco de mi voz fue la única respuesta. Comencé a explorar la casa, habitación por habitación, y aunque todo estaba cubierto de polvo, no había señales de que alguien hubiera estado allí recientemente. En el piso superior, encontré un cuarto que parecía haber sido abandonado de repente. Había ropa esparcida por el suelo y un espejo roto en el suelo. Me acerqué al espejo y, al hacerlo, noté que mi reflejo no estaba allí. Me giré, pensando que alguien me estaba observando, pero estaba solo. De repente, escuché pasos en el piso de abajo. Al principio, pensé que era el viento o mi imaginación, pero luego los pasos se volvieron más claros y decididos. Bajé las escaleras con cautela, intentando ver quién o qué estaba haciendo ese ruido. Al llegar al final de las escaleras, vi una figura en la puerta de la cocina. No podía ver su rostro, pero su presencia era inconfundible. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. La figura comenzó a moverse hacia mí, lentamente. Yo retrocedí, intentando mantener la distancia entre nosotros. De repente, la figura se detuvo y comenzó a hablar en una voz baja y monótona. Me di cuenta de que era yo mismo quien estaba hablando, o al menos, una versión de mí. La figura se acercó más y más, hasta que su rostro estuvo a escasos centímetros del mío. Era mi propio rostro, pero con ojos que no eran míos. Me desperté en el suelo de la habitación del piso superior, con el espejo roto a mi lado. No había nadie más en la casa. Al levantarme, me miré en un espejo intacto que colgaba de la pared y vi mi reflejo. Pero al acercarme, noté algo extraño.
Mi rostro no era exactamente el mismo. Los ojos eran ligeramente diferentes. De repente, comprendí que nunca me había ido de allí, que siempre había estado en esa casa, atrapado en un ciclo sin fin. La puerta principal se cerró detrás de mí con un clic suave, y me quedé allí, para siempre. Si te gustan las historias de terror, no olvides suscribirte al canal y darle like. Publicamos nuevos relatos cada noche. La noche era oscura y silenciosa, solo interrumpida por el crujido de las ramas de los árboles secos que rodeaban la casa abandonada. La luna llena proyectaba sombras inquietantes en las paredes desconchadas. María, con una linterna en la mano, se acercaba con cautela a la puerta principal, que colgaba de sus goznes como si el viento la hubiera abierto. Al entrar, un olor a moho y descomposición la golpeó, haciendo que su estómago se revolviera. La linterna iluminaba débilmente el vestíbulo, revelando muebles cubiertos de polvo y telarañas que pendían del techo como espectros. María comenzó a explorar la casa, notando que todo estaba intacto, como si los dueños simplemente hubieran salido. En la cocina, encontró platos sucios en el fregadero y una tetera todavía caliente en la estufa. De repente, escuchó un ruido leve proveniente del piso superior. Subió las escaleras con sigilo, la linterna temblando en su mano. Arriba, encontró un cuarto de niña, con juguetes diseminados por todas partes y una muñeca sentada en una mecedora, mirándola fijamente. María se sintió un escalofrío recorrer su espalda. Continuó explorando y llegó a una habitación que parecía un estudio. Había papeles y libros por todas partes, y en el centro, un diario abierto. Al acercarse vio que la última entrada era de una niña que describía haber visto a su madre muerta en el jardín. De repente, María escuchó su nombre susurrado suavemente. Se dio la vuelta, pero no había nadie. El susurro parecía venir de todas partes. María salió corriendo de la habitación, pero al bajar las escaleras, se detuvo. En el vestíbulo, la muñeca de la mecedora estaba ahora en el suelo, mirándola. María se quedó paralizada. Entonces, vio su propio reflejo en un espejo antiguo que colgaba de la pared. Pero su reflejo no era el suyo, era el de una niña con un vestido antiguo, sonriendo. María intentó gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. La linterna se apagó, sumiéndola en la oscuridad total. Déjanos en los comentarios si lograste dormir después de escucharla. Ahora apaga la luz y trata de dormir. Si puedes.